Hola, soy Adam. Se confirmó la vuelta del papá en la Sudamericana, reconfirmó lo mostrado contra Caracas en Cusco, confirmó que Decio con el equipo titular puede hacer grandes cosas y jugarle de igual a cualquier equipo. Confirmó que Cueva a su mando de Decio ya se está viendo al 10 de la selección que alguna vez clasificó al Mundial, solo que todavía no le da para 90 minutos, sino solo para 45. Confirmó que el Paiche Noroña no es un delantero que vino de relleno para solo calentar el asiento de Garcés. Confirmó que Gaspar Gentile vino con hambre de trascender en el club cienciano y no solo a cumplir y cobrar su sueldo a fin de mes, como tantos en los equipos grandes de Lima. Confirmó que Amondarrain está en el mejor momento de su carrera gracias a la confianza que le dio Decio y sobre todo por sus declaraciones que muestran hambre de gloria. También confirmó como titulares indiscutibles al día de hoy a Baloyes y Estrada, señores. Baloyes en menos de un mes hizo olvidar al paraguayo Ortiz, que a su vuelta tendrá que luchar el puesto con el colombiano. Torrejón y Arias son la dupla perfecta de marca en ese medio campo, y hay que decirle a Ludeña que le renueve de una vez a Santiago Arias y le doble el sueldo porque la Alianza, Cristal, ya le han puesto el ojo. Así como lo dijimos en el postpartido contra Caracas FC, el papá está de vuelta. ¡Comencemos! Ahora que Cienciano está haciendo noticia, recién los medios empiezan a hablar y dedicar videos completos a la victoria de Cienciano, ya que en ese mismo día su equipo, y a su vez su gallina de los huevos de oro, quedaba eliminado sin pena ni gloria de la Copa Libertadores en Córdoba, Argentina. Ahora comienzan a hablar del equipo cusqueño, inclusive se atreven a analizar a los jugadores y al equipo, y que les aseguro que a las justas habrán visto un par de partidos completos del equipo en todo el año. Pero ahora empecemos con la persona responsable y el artífice de este buen momento de Cienciano en la Copa, y su nombre es Carlos Decio. Este canal fue el primero de todos que dijo que tenían que votar a Díaz solo después de perder el clásico cusqueño, ya que no se veía nada de juego y el planteamiento era muy mediocre, y Díaz lo dirigía como si fuera un equipo chico, un tipo autodestructivo e incoherente. Mientras que otros canales e hinchas apoyaban a Díaz, hasta decían que no era culpa de Díaz sino de los jugadores. ¿Qué vamos a ganar al Atlético Mineiro? Es un equipo de tantos millones, decían. Ahora todas esas personas en sus programas creen en un buen resultado en Brasil y quedar primeros en el grupo. Ahora si los jugadores sirven, ahora tenemos un buen equipo, sobre todo ahora si creen, y ya no tienen esa mentalidad mediocre cuando supieron que nos tocaba Mineiro. Así se voltean como una media. A las pruebas me remito. Solo vuelvan a ver sus programas cuando fue el sorteo de la Copa Sudamericana. Este canal siempre dijo que teníamos un buen plantel para afrontar el campeonato local e internacional, y pensamos desde febrero que el problema era el técnico. Y como pioneros comenzamos la campaña para que se vaya Díaz en base a análisis serios. No nos cabía en la cabeza cómo un técnico podía hacer jugar tan mal a un buen plantel de jugadores. Dijimos que con este plantel teníamos el deber de tener 9 puntos de local, sin tenerle ningún miedo a Mineiro en Cusco. Ahora tengo la seguridad que con Decio al mando del equipo, hubiéramos ganado al Mineiro en Cusco y ya estuviéramos festejando el primer lugar del grupo, sobre todo en el campeonato local. No estuviéramos tan abajo, ahora mismo estaríamos en el 5º lugar, todavía luchando el apertura. El tiempo al final nos dio la razón como siempre, donde la raíz del problema fue el técnico Díaz. Los programas de humo y show está bien que existan, no hay ningún problema, pero que al análisis de fútbol no se metan. Si quieren verdaderos análisis y saber lo que va a pasar antes de, no dejen de escuchar un facto que es un programa no de humo ni show, sino de análisis de fútbol. Imagínense que hay personas que creen que Díaz no debió irse de Cienciano y hasta se atreven a decir que es mejor técnico que Decio. Otros hinchas que defendían a Díaz a morir hasta sus últimos días, ahora defienden a Decio contra Díaz. Es una cosa increíble. Nos deja claro una cosa, que las redes sociales están llenas de programas de Cienciano de humo, de show y de brutalidad. pero hay poquísimos que realmente se dedican al análisis de fútbol o saben realmente de la pelotita.
Y eso es lo que le falta consumir al hincha cusqueño. Hay tipos que se llenaban la boca diciendo que la plata es lo más importante en el fútbol. Es imposible competir con los grandes de Lima en presupuesto. Ni qué decir con Mineiro, mejor perdamos por walkover. Tantas barbaridades se escuchan por redes sociales a tipos que alucinan que saben fútbol, y por tener un micrófono hablan cualquier tontería. La plata y lo deportivo van de la mano. No te vale tener mucha plata si no tienes un buen comando técnico que dirija a los jugadores. No te vale tener un buen comando técnico si no tienes por lo menos una base de buenos jugadores. En el fútbol hay muchas pruebas de eso. Siempre van de la mano el dinero y la buena elección de un comando técnico y jugadores. Si uno falla, el equipo no funciona y no camina. Ese es el caso de Alianza Lima o del Manchester City. Tienen mucho dinero y no tienen un buen rendimiento futbolístico, por malas elecciones del comando técnico y otros por malas elecciones de jugadores que ya cumplieron su ciclo. Lo que digo es que para competir en un campeonato, no tienes que tener un presupuesto elevado. Tienes que tener un presupuesto intermedio y sobre todo un buen comando técnico y una base de jugadores buenos. Si tienes esas dos cosas, no tengas dudas de que puedes competir a cualquier equipo. Aún así te lleve algunos millones por delante. El dinero por sí solo no te asegura nada en el fútbol, eso lo deben tener claro. Al contrario, un comando técnico bueno y un regular plantel te asegura que harás un buen campeonato. Pero si tienes un buen comando técnico y un buen plantel, no con estrellas ni sueldos exorbitantes, sino jugadores con hambre, puedes luchar cualquier campeonato así te dupliquen en presupuesto. Lo demostró Decio con Sport Huancayo, el año que quedaron segundos a un punto del campeón Melgar. Así que ese cuento, esa mentira, que te dijeron muchas personas en redes sociales, solo por sobonear y tapar los malos resultados deportivos de Cienciano por parte de la directiva, deséchalos. Cienciano no obtuvo malos resultados y no compitió en los torneos nacionales por falta de plata, sino que fue por la mala elección de comandos técnicos y contrataciones de jugadores que hicieron Ludeña, Zoe y compañía. Con esos presupuestos eran más que suficientes para competir y estar siempre entre los 4 primeros del campeonato. Y no como otros tipos decían, este mismo año cuando le estaba yendo mal a Díaz, que por presupuesto Cienciano tenía que luchar otra vez por el 8º puesto para clasificar otra vez a la Sudamericana. Tipos que se dicen ser hinchas y que solo aspiraban al 7º u 8º puesto. Cuando Cusco FC ya el año pasado te había demostrado que con menor presupuesto había quedado arriba tuyo. Ahora esa misma gente que no sabe nada de fútbol se sube a la de Sioneta, que cuando lo contrataron no escuché a nadie pasarle franela ni decir que era una buena contratación. ¿Acaso Decio tiene una varita mágica, señores? Para haber cambiado a todo un equipo que muchos decían que no era un buen plantel antes de la llegada de Decio. Tan difícil era contratar a un técnico con mentalidad ganadora de equipo grande y jugar siempre a ser protagonista. Tantos años perdidos por no conseguir a un director técnico que tenga la mentalidad de jugar como equipo grande, como en la época de oro de Cienciano. Decio no hizo más que cambiar la mentalidad del jugador y darle la entera confianza para que cuando salga a jugar en Cusco o donde sea el protagonista y que juegue a ganar. ¿Tan difícil era hacer eso, señores? Tanto técnico mediocre y sin hambre de gloria, tantos pseudo hinchas que se habían olvidado de lo que alguna vez fue Cienciano en Cusco, minimizando a su equipo y tratándolo como equipo chico. Nunca Cienciano tuvo el mejor presupuesto del país, y mucho menos lo tuvo ese año que obtuvo la Sudamericana. Y así te mentían y te hacían creer que por presupuesto solo teníamos que aspirar a ser 8º. Cienciano es un club que tiene todo para competir todos los años el campeonato sin tener el presupuesto de los 3 grandes de Lima por el factor altura. Tiene una hinchada que puede llenar el Garcilaso de 40,000 personas si al equipo le va bien y juega bien. Díganme qué equipo aparte de los 3 grandes de Lima tiene ese potencial. Nadie, señores. Ni Melgar tiene eso. Y eso ya quedó demostrado. El potencial de Cienciano no lo tiene nadie en provincia. Cienciano con un buen equipo y siendo protagonista puede jugar a estadio lleno en la Copa Internacionales y Nacionales,
Solo bastaba darle esa mentalidad ganadora que habíamos perdido desde nuestra época de oro, y que ahora un argentino como Carlos Decio nos la recuerda y que nunca debemos olvidar. No es cuestión de plata o tener el tercer presupuesto del campeonato, sino tener hambre de gloria y querer ganar siempre, y no tener miedo a ser protagonista en el campo de juego. La plata no gana partidos, sino los jugadores. Así que la próxima vez que te intenten contar cuentos baratos y traten de tomarte el pelo de que por presupuesto no luchamos el campeonato, lo mandes bien lejos. Competir no es quedar octavo ni en sexto puesto, señores. Competir en un campeonato es quedar entre los 4 primeros, y a eso se deben acostumbrar y exigir los hinchas de Cienciano, y no dar excusas baratas con el presupuesto, donde las verdaderas causas son el mal trabajo de la gerencia deportiva, que contrata desde jugadores y comandos técnicos pésimos. Desde ahora se debe exigir que siempre contraten técnicos que quieren ser protagonista y quieran ganarlo todo en el Cusco. Y esas personas que dicen que no hay técnicos buenos como Decio, acorde a nuestra economía, dejen de escucharlos, que no saben nada de fútbol. Decio estuvo 4 años en el fútbol peruano y recién se dieron cuenta que era bueno. Y voy a lanzar un nombre que nadie le hizo caso, porque en este país saben muy poco de fútbol y se dedican más al humo. El argentino Gustavo Álvarez, que hasta el 2022 estuvo en Atlético Grau, un técnico parecido a Decio, estaba haciendo una buena campaña en Grau, y lo votaron por 2 partidos perdidos seguidos. Se fue a Chile y campeonó con Huachipato, un equipo NN en Chile. Ahora está en un grande de Chile, puntero en su grupo de Copa Libertadores. Y así me dicen que no había un buen técnico barato el 2022. Si tienes incapaces y das trabajo a tus amigos como gerente deportivo, siempre te van a salir con excusas baratas. Ahora volvamos al partido. Cienciano detonó a los Dragones Celestes, que solo duraron 5 minutos en el primer tiempo, y se ahogaron completamente en el Cusco. El juego de Decio asfixió al equipo costero de Iquique, que no sabía qué hacer para salir del asedio cusqueño. Fue un calco del partido contra Caracas. Fue un equipo que no opuso mayor resistencia. Los 2 de marca que este canal pidió a inicios de año para que jueguen de titulares, Decio los hizo jugar de titulares. Este canal pidió a un 10 de buen fútbol en el medio, y Decio lo cumplió. Es más, recuperó a Cueva, que parecía ya un caso perdido, y el resto del equipo ya se sabía de memoria. Así que los goles era cuestión de tiempo, y así los hizo Cienciano. Un Gentile en su prime, fue el mejor junto con Cueva en ese primer tiempo. Un Paiche en el Cusco, tapó muchas bocas Noroña e hizo olvidar a Garcés con un doblete. El selvático tiene hambre y ambición. Eso nos deja tranquilo a todos los hinchas. Romagnoli tuvo un partido aceptable. Tuvo un pase-gol y uno que otro mal centro, pero no hay que ser mezquino. Nadie jugó mal en Cienciano contra Iquique. Joao Ortiz. Cada vez que le dieron la pelota tiró un buen centro y se asoció bien con Cueva. Pero lo curioso es que no jugaron mucho con el chileno peruano. Joao levantaba los brazos muchas veces para que le pasaran la pelota. Creo que recién le están teniendo más confianza de a poco. Baloyes, Amondarain y Estrada casi no tuvieron trabajo, y el Nacho solo tuvo un par de atajadas notables. No hay nada que reclamar al equipo titular, e Iquique no existió como rival. Pero no todo es color de rosa. Y no crean que Decio no cometió ningún error. Claro que hay algunas cosas que corregir. Y eso es la diferencia con otros canales que no te dicen toda la verdad. El problema de Cienciano y de Decio es que tienen un solo equipo titular. O mejor dicho, Decio solo ha conseguido armar hasta el momento un solo equipo que juegue como él quiere. Y eso se notó clarísimo en el segundo tiempo con los cambios realizados. Primer error de Decio es que lo puso al Tato González como carrilero en lugar de Joao Ortiz. Ese grosero error se lo dijimos a Díaz cuando lo puso en esa misma posición cuando jugamos contra ADT y fue un desastre. Esta vez no se notó mucho, porque Iquique no era rival en el Cusco. Pero me sorprende mucho que Decio haya cometido el mismo error de Díaz. Voy a pasarlo por alto porque recién lleva un mes. Luego cambió a Romagnoli por Rudy Palomino, otra posición nueva para Rudy que solo le falta jugar de delantero. No lo hizo tan mal, pero Romagnoli es el titular.
También creo que es un mensaje para Didier Latorre, que lo hizo muy mal contra Melgar y parece que Decio lo castigó. Luego ingresó Benítez por Cueva, segundo error repetitivo de Decio. Otra vez insiste en Benítez como armador, tal como lo hizo Díaz, y a pesar que nunca funcionó en esa posición, sigue insistiendo Decio. Desde ese minuto que salió Cueva, Cienciano dejó de jugar el partido e Iquique se animó a atacar y descontar. Se acabó el partido para Cienciano desde el ingreso de Benítez, que no armó como de costumbre ni una silla. A pesar que en este canal lo he dicho 1000 veces, que no es su posición del chin, y en lugar de animarlo, le haces daño al jugador y le quitas confianza en sí mismo. Luego, a los 67 entre Beto da Silva por Noronha, que se le vio con falto de fútbol y lento. También se notó que no chocaba mucho contra los defensas. Decio, al ver que sus cambios no funcionaban y había traído abajo todo lo visto en el primer tiempo, cambia de sistema a un 4-2-3-1 con el ingreso de Galeano por Arias. Ahora los de marca eran Torrejón y Rudy, Benítez el 10, extremos González y Gentile, y de delantero da Silva. Mejoró un poco ese replanteo, ya que se sentía más cómodo el Tato González, pero Benítez era el que más estaba en deuda por no crear jugadas o armar contras. Al final, Gentile siguió siendo el más peligroso de cara al gol. Así acabó el partido. Hay mucho trabajo para Decio, para poder conseguir un segundo equipo que juegue a lo que le gusta. Necesita conseguir a un reemplazante de Cueva para el segundo tiempo, que es el principal problema que hay en Cienciano. Prácticamente Decio, hasta el día de hoy, se ha vuelto Cueva dependiente. Y eso está mal, señores. Sin cambios que no bajen mucho el rendimiento del equipo titular, es imposible aspirar a buenos resultados contra equipos de mayor jerarquía como el Mineiro de Brasil. ¿De qué te vale estar sacando un buen resultado en Brasil en el primer tiempo, inclusive ganando, si al momento de hacer los cambios en pleno segundo tiempo, el equipo se cae de una manera considerable? Y estos equipos de mayor fuste te lo pueden dar vuelta sin ningún problema. Así que Decio debe dejar de insistir con Benítez y encontrar un suplente para Cueva, si no lo vamos a perder en el segundo tiempo en Brasil, desde ya un facto te lo dice. Debe repotenciar al ruso Neira o hasta el mismo Tato González, que yo considero que tiene buen pie, y jugaría mejor en la posición de Cueva sin tener mucha responsabilidad de marca. Ese es el gran trabajo para Decio de cara al partido en Brasil, ya que todos sabemos que Cueva no te puede rendir los 90 minutos y de una buena vez que deje de insistir con Benítez como reemplazo de Cueva. El sistema de Decio funciona cuando los dos de marca como Arias y Torrejón juegan para 7 puntos o más y con un armador que haga jugar a la parte ofensiva del equipo. Si uno de los dos falla, el sistema de Decio no camina. ¿De qué te vale tener un 10 como Cueva si los contenciones son una puerta abierta y te pueden meter 3 goles y perder el partido a pesar de anotar 2 goles? Por otro lado, ¿de qué te sirve unos buenos perros de marca de contención si tu armador no construye absolutamente nada de fútbol para hacer jugar a toda tu ofensiva? Todo lo que te he dicho, yo no tengo dudas de que Decio lo sabe después de este partido y que lo trabajará hasta el partido con Mineiro. Si no encuentra un reemplazo para Cueva o un sistema nuevo que funcione cuando no esté Cueva, no creo que resistamos los 90 minutos en Brasil. Pero si encuentra Decio alguna solución a este problema, no solo se obtendrá un buen resultado en Brasil, sino que el equipo estará listo para afrontar la siguiente fase de la Sudamericana, sea el rival que le toque, porque Cienciano será un equipo competitivo los 90 minutos y no tendrá que agachar la cabeza contra ningún equipo de la Sudamericana, y el sueño de llegar al bicampeonato se hará cada vez más realidad. Listo, señores. Nos vemos en nuestro próximo video. Gracias por escucharme y no deje de dejar tu like y suscribirte.